La siguiente moción es la presentada por la señora Cruz Jiménez para reducir razonablemente los costes de la corporación y dedicar esos recursos a las necesidades sociales de Leganés. Tiene la palabra la proponente, la señora Cruz. Gracias. Lo primero. Señora Cruz. Lo primero, me gustaría trasladar una petición que me han hecho, que tengamos hoy un recuerdo aquí a Raúl Palomo, bombero de Leganés, que falleció hace un año en estos días, y que traslademos un afectuoso saludo a compañeros, familia y todas las personas cercanas. Y pasando directamente a la moción, es una propuesta que creo que todos los concejales y concejalas en este pleno ya tendrán definida su posición de voto de antemano, porque se ha hecho varias veces. Nosotras creemos que hay que seguir intentando que este pleno vote y se posicione sobre una reducción de los costes de los cargos políticos, tanto concejales y concejalas como otros cargos de confianza, personal eventual, etcétera, etcétera, de la corporación. Creemos que era una de las principales cuestiones que estaban encima de la mesa en campaña electoral, una de las cuestiones que la propia ciudadanía estaba demandando, que las condiciones de los representantes y las representantes se parecieran a las condiciones de la inmensa mayoría de personas del municipio, y nos parece fundamental seguirlo planteando por dos cuestiones. Una, esto, como decía, que es una demanda de la ciudadanía, es algo que en la propia campaña electoral la inmensa mayoría de grupos lo planteaban. Luego, en el primer pleno de la legislatura, esto ya cambió, es algo que es lamentablemente bastante habitual, ¿no? Que una cosa es lo que se dice en campaña y luego otra lo que al final se hace pasadas las elecciones. Y dos, porque es una forma de liberar recursos públicos para poder destinar gasto corriente, como dice el señor Atienza, a gasto corriente en la ciudad. Se hace una propuesta de a qué destinar y de dónde reducir. Se propone aprobar, lo proponemos una vez más, la limitación salarial a 3 salarios mínimos interprofesionales netos, todos los cargos públicos con dedicación exclusiva y los que tuvieran con dedicación parcial, el 80% de dicha cantidad, una rebaja del 50% en las dietas e indemnizaciones para asistir a plenos y comisiones plenarias a los y las ediles sin salario, acabar con el abuso de los cargos de confianza, que no con todos los cargos de confianza, eliminando determinadas figuras que creemos pues que se están utilizando de una forma directamente inadecuada y que son prescindibles: el asesor, asesora, secretario de alto cargo; reducir las direcciones generales a 6, que es bastante razonable. No estamos diciendo tampoco eliminar todas las direcciones generales, que es algo que habitualmente dice el equipo de gobierno, que decimos los demás, y reducir el resto del personal eventual de libre designación de la corporación también al 50%. Esto supone más de 1.200.000 euros al año de ahorro en el presupuesto municipal, que podríamos dedicar a financiar otras cuestiones. Proponíamos en la moción 1 la instalación del pedal de los contenedores de basura, así como su mantenimiento. Esta mañana todo el Pleno se ha manifestado por que se instalen esos pedales. Ya veremos si luego es verdad que se ejecuta, y también luego habrá que mantener tanto el pedal como cuestiones que tienen un mantenimiento deficitario, por ejemplo, los contenedores, que decía esta mañana la señora Atienza, que ya son del ayuntamiento. Precisamente la tapa ya está fallando en la inmensa mayoría de esos contenedores. Proponemos que se aprueben partidas para llevar a cabo puntos de mociones que ya han venido a este pleno. La que se presentó a iniciativa del proyecto del defensor del menor, que se votó posteriormente cuando la trajimos al pleno y salió también aprobada, y otra que no se votó porque fue una moción ciudadana, pero entendemos que la inmensa mayoría del pleno también
la compartiría, que sería llevar a cabo las propuestas de la moción vecinal de Manos Solidarias para mejorar la vida de las personas mayores de la ciudad. Con esto no daría para hacer todo, pero sí daría para hacer mucho, y nos parece que es precisamente ahí donde más teníamos que estar poniendo los esfuerzos desde este ayuntamiento. Nos parece además también que esto sería una forma de evitar esa separación que hay en la sociedad entre los ciudadanos y las ciudadanas y los cargos públicos. Y nos parece que es una forma también de recuperar la cercanía de la institución y demostrar que realmente pues estamos por mejorar la vida de los vecinos y vecinas, como esta, como muchas otras cuestiones. Planteamos de dónde reducir y planteamos a dónde poner, y ahora cada cual se posicionará. Luego el alcalde muchas veces nos dice que ustedes no votan a, ya es que a lo mejor estamos a favor de lo que hay que poner, pero no de dónde quieren quitar. Entonces, por eso aquí traemos la propuesta de ambas cosas, de dónde quitar y para dónde poner. Si tienen otras propuestas, no me las han hecho llegar, a lo que se podría dedicar, díganlo, pero creo que lo fundamental es que lo que no quieren es que se llevara a cabo una reducción de los salarios de la corporación, que recuerdo, en campaña electoral la inmensa mayoría estaban por ello, luego lo que se trajo aquí a pleno fue otra cosa y muchos grupos y muchas personas manifestaron estar en contra de lo que se trajo aquí a pleno, pero así se ha quedado y así se va a quedar el resto de la legislatura. Y nosotros queremos volver a insistir en que esto se revise. Si se van a traer un proyecto de presupuestos, pues nosotras lo plantaremos. Tiene que terminar, señora Cruz, lleva 6 minutos. Nosotras lo plantaremos en ese proyecto de presupuestos, pero como no me acabo de creer que lleguemos a debatir en este pleno unos nuevos presupuestos, pues lo planteamos ya directamente en la moción y que se defina cada cual. Gracias. Vamos a iniciar turno de intervenciones. Como bien decía la señora Cruz, esto es una moción que ya ha venido en diversas ocasiones y, en fin, que les pido a todos que se ajusten a los tiempos. Va a comenzar el señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para empezar, me parece una moción un poco con demasiada demagogia, porque a mí me gustaría saber si con el sueldo que tiene usted en su empresa privada no pasa los 3 veces el salario mínimo interprofesional. Lo que debería hacer es renunciar al sueldo del ayuntamiento y todos están a gusto. Creo yo que cada vez que se traiga, imagínense ustedes, que en Leganés Norte lo que tengamos que hacer cuando tengamos que poner los ladrillos, pues vamos a traer otra modificación, otra moción, mejor dicho, donde vamos a bajar otra vez los sueldos para poner esos ladrillos de esa casa cultural que se quiere hacer en Leganés Norte. Por ejemplo, si vamos a estar que cada vez que se tenga que hacer una cosa, porque una cosa es la propuesta que ha traído el señor Fran Muñoz, que ha traído no una, sino la bajada de sueldos. Pues está claro, o sea, ha traído una serie de modificaciones para ver cuál es la que más encaja. Lo que no entiendo es que usted ahora, después de 3 años que lleva aquí, cuando era persona que estaba en Leganemos, no traía estas mociones. Yo lo que no entiendo es que ahora mismo se traiga una moción aquí pidiendo la bajada de sueldos de todos los compañeros para modificaciones presupuestarias o, como dice usted, para asociaciones o para ONGs. No lo entiendo. Si hiciésemos todo eso, ¿qué tendríamos que hacer entonces con los empleados del ayuntamiento? ¿Hacemos lo mismo? Porque ustedes son de los que defienden los salarios, los defienden mucho. Pues si defienden los salarios, me parece muy bien. ¿Que hay que hacer una reducción? Pues estudia una reducción. Pero, hombre, me parece que usted pasa de sobra 3 veces su sueldo mínimo interprofesional en su empresa privada, renuncia al sueldo de aquí. Muchas gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Bejarano. Gracias, presidente. Bueno, una iniciativa para hablar una vez más de reducción de salarios, de rebajas de dietas por asistencia a plenos y de eliminación de asesores y secretarios de alto cargo.
La verdad es que, señora Cruz, lo digo con total sinceridad, no entiendo por qué hay un ánimo permanente de satanizar o poner en la diana ante la opinión pública un trabajo tan digno y tan necesario en nuestra sociedad como es el de cargo público. Yo no me puedo creer, señora Cruz, que los recursos que se tenga que conseguir para la instalación de los pedales, para las partidas del proyecto ciudadano del Defensor del Menor o para llevar a cabo esa moción vecinal de la Asociación de Manos Solidarias tenga que pasar en exclusividad por reducir recursos de grupos municipales y de cargos públicos. Eso es, sencillamente, señora Cruz, aparte de un ejercicio de cinismo, eso es, bueno, pues poner en la diana el trabajo del cargo público. Y lo tengo que decir así. O sea, no puede venir usted con una iniciativa donde todos los recursos que se necesitan para llevar a cabo distintas iniciativas tengan que venir única y en exclusiva de la reducción de los cargos públicos. Mire, además incurre en un discurso. Hay un discurso peligroso en la sociedad, fruto de la crisis económica, que también, pues bueno, todos los casos de corrupción que ha habido en la sociedad en los últimos años, lógicamente, pues ha puesto que todo el que se dedique a la política, o mejor dicho, todo el que sea cargo público elegido, pues también esté en sospecha y que evidentemente la gente está sufriendo porque las instituciones no les ha dado a los ciudadanos durante este tiempo, sobre todo desde la Administración General del Estado, las comunidades autónomas que tienen grandes competencias, no han sabido dar una salida social a la crisis y no han sabido posicionarse como administraciones públicas que resuelven los problemas de los ciudadanos. Y eso, evidentemente, ha hecho, y se ve en todos los estudios sociológicos, que los políticos pues, que cada vez tengan una valoración más negativa en términos generales. Pero lo que no podemos es traer a la Cámara bueno, que tres problemas que hay aquí que tenemos que llevar a cabo y tengan que venir en exclusiva de reducir presupuesto destinado, me da igual, grupos municipales, política en sentido amplio. Señora Cruz, repito, hay un discurso peligroso de sectores que son antidemocráticos, antidemócratas, y que están vendiendo desde hace tiempo ese discurso y antipolíticos. Entonces, no podemos caer. De verdad, no podemos caer en ese ejercicio de cinismo, en ese ejercicio de demagogia y en ese ejercicio de populismo puro y duro. Puro y duro. Señora Cruz, hay que buscar el equilibrio. Pero una ciudad de las características de Leganés, con el presupuesto que tiene Leganés, con los recursos municipales, funcionarios y funcionarias que tiene Leganés, todos los equipamientos que hay que gestionar. Hombre, yo creo, sinceramente, y si hacemos una comparativa, me da igual de gobiernos del cambio que no del cambio. Me da igual gobiernos de la nueva política o de la vieja. Creo que el Ayuntamiento de Leganés tiene unos recursos que pueden considerarse normales para ese ejercicio. Porque el trabajo de oposición requiere recursos en este ayuntamiento. Es una gran ciudad, es un ayuntamiento importante y se necesitan recursos para hacer ese trabajo de fiscalización y de oposición al Gobierno. Y los que nos toca estar en el Gobierno, evidentemente, la legislación cada vez está más restrictiva, cada vez tenemos más cotas de responsabilidad, cada día en nuestra gestión. Y eso también se requiere tener recursos. Entonces, lo fácil es ir a la sociedad con este discurso, que evidentemente se lo van a comprar grandes segmentos de la población, que desgraciadamente están en una situación de desempleo y sin recursos. Y, por supuesto, van a decir, pues sí, que tengan menos recursos ellos también. Lo fácil es eso, señora Cruz. ¿Sabe lo que es lo difícil? Defender la necesidad y la importancia de la política en mayúsculas. Eso es el ejercicio valiente y el ejercicio difícil en estos momentos en la sociedad. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Que en una democracia es imprescindible que haya partidos políticos. Que en una democracia es imprescindible que haya sindicatos. Que en una democracia es imprescindible que los cargos públicos estén remunerados, bien para hacer ese trabajo de oposición o bien hacer ese trabajo de gobierno. Así se lo tengo que decir, señora Cruz. Lamentable que ante tres acciones que nos exige desde el Gobierno vengan la modificación presupuestaria de reducir partidas a cargos públicos y a grupos municipales. Ya es la segunda vez hoy en la Cámara. De verdad, es bastante demagógico, bastante populista y le tengo que decir con toda sinceridad que bastante peligroso.
Gracias, señor Muñoz. Bueno, vaya por delante que vamos a votar a favor porque esta es una propuesta calcada del primer pleno que tuvo y que planteó Leganemos. Pero nosotros somos escrupulosos en estas cosas. En nuestro partido se ganan 3 salarios mínimos, netos. Y el que quería ganar los 3 salarios y luego irse a trabajar a otro sitio, le dijimos que no podía ser. Le dijimos que no podía ser. Y están fuera. En nuestro partido hacemos lo que decimos, 3 salarios mínimos. Pero además le voy a decir otra cosa. No es demagogia. Lo que es demagogia es que cuando la ley impide o dice que no puede haber más de 14 personas, creo recordar que son, a salario completo, aquí construimos una afición para, en vez del salario completo, ganar el 80%, que es más de lo que gana cualquier persona trabajando a salario completo. Esto, además, se decidió en una sala cerrada, oscura, porque la señora Condés exigía, y el alcalde cedió, el 80% cobran. Esto lo tienen que saber los ciudadanos, luego no es retórica, no es demagógica. Bueno, ahora el alcalde que estaba en la reunión podrá confirmar si es verdad o no, porque el 50% y no quería ir a su hospital. Entonces, bien, está bien. Estas mociones están bien, pero hay que hacer lo que se dice. Porque lo que no tiene sentido es que el ayuntamiento pague salario de 40.000 euros para gente que no viene a trabajar a este municipio. O que ha estado pagando 40.000 euros a personas que no vienen a trabajar al ayuntamiento porque tenían otro trabajo. Entonces, se pueden limitar los salarios cuando no puedes venir, y nosotros estamos de acuerdo, cuando no quieres venir. Pero lo que no tiene sentido es que se trabaje en 2 sitios y el ayuntamiento solo sirva para pagar y no se exija absolutamente nada. Entonces, vamos a votar a favor, pero nosotros hacemos lo que decimos. Y el que no haga lo que dice se convierte en un cínico. Señora Moro. Gracias, señor alcalde. Bien, nuestro grupo rechaza esta moción, la moción que plantea la señora Cruz, principalmente por 3 motivos. Consideramos que es absolutamente demagógica, no se ajusta al planteamiento legal establecido en la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones, introduce varios artículos, 75 bis, 75 ter y 104, de la Ley de Bases del Régimen Local, donde se establece la distribución y la retribución de los cargos públicos y eventuales de la Administración y que se deben ajustar pues, a esas normas y se está desvirtuando los principios democráticos más elementales que son de la representatividad y de la igualdad. Creemos que es obstruccionista porque si la reducción que plantean sirviera para solucionar los problemas de Leganés, pues se encontrarían con la cruda realidad de que ningún ciudadano de Leganés, ningún vecino querría presentarse a la lista electoral y entonces los problemas pues, se incrementarían. Y creemos que es oportunista porque además deja de lado y se olvida del papel principal que están cumpliendo los alcaldes y los concejales, que en una democracia son los que han sido elegidos para representar al conjunto de los ciudadanos y lo menos que se puede pedir es que lo hagan de una manera digna, sobre todo si renuncian a su actividad profesional para dedicarse todo el tiempo a su labor municipal en beneficio del interés de nuestros vecinos. Señora Cruz, le digo lo mismo que le ha dicho el señor Pérez. Lo mínimo que puede hacer al presentar esta moción, lo que podría hacer es presentarse en secretaría y con un escrito diciendo que renuncia a su sueldo y el que gana de la empresa privada, pues, por ejemplo, donarlo. En fin, que estamos totalmente en contra. Gracias. Gracias. Más intervenciones. Señor Delgado. Gracias. Muy brevemente, desde Unión por Leganés adelantamos nuestro voto favorable a esta moción por la filosofía que entendemos que está detrás, de racionalizar, podemos decir, el aparato político o de cargo de confianza que rodea la gestión del ayuntamiento, pero también tenemos que hacer alguna serie de precisiones, porque creo que se han dicho cosas que sí que es verdad que pueden ser tachadas con cierto fundamento de incurrir en la demagogia o en el populismo. Yo creo que tampoco nos debemos de pasar de frenada con ciertos planteamientos porque al final estamos desprestigiando nuestra propia labor como cargos públicos. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y parece que todos los problemas de un ayuntamiento se puedan reducir a que cobren menos los concejales, no me parece lógico. Yo creo que gestionando bien, seguramente que se arreglen mejor los problemas de los ciudadanos que reduciendo X cantidades a los grupos políticos o a los concejales. Por ejemplo, no dando 60.000 euros a un L-un tele para que en una tarde de charlas
se lleven determinados conferenciantes a 100 euros el minuto, 4.500 euros por 45 minutos de charla, los 9 millones de euros de portfolio, los 3 millones de euros al abogado Muñoz Bouzo, el que se saca a licitación el contrato de mantenimiento de vía pública, de la recogida de basura, perdón, en el que, como ha explicado mi compañero Aranzana, nos podríamos beneficiar todos los vecinos en 3 millones de euros. Yo creo que en eso deberíamos entrar más y ser más, en ese aspecto, no sé si más profesionales a la hora de hacer ciertos planteamientos, pero yo creo que un poco más prudentes. Y luego hay otros planteamientos concretos de la moción en la que nos chirrían o no estamos muy de acuerdo. Es decir, la figura de los directores generales, por lo menos desde Unión por Leganés, no la criticamos en cuanto al número, que bueno, que eso puede ser muy subjetivo el planteamiento, sino en su nombramiento. Nosotros lo que siempre hemos defendido es que los directores generales sean elegidos conforme a la ley. Y la ley, y así ha sido sancionado por el Tribunal Superior de Justicia en un caso relacionado con Leganés y que es vigente y como cosa juzgada, todos los directores generales deberían de haber pasado un proceso selectivo y basado en mérito y capacidad, en donde pública concurrencia y cualquier ciudadano con una determinada formación y especialmente para funcionarios sean directores generales, cosa que no sucede en el Ayuntamiento de Leganés con el Gobierno del Partido Socialista. Y nosotros no criticamos tanto el número, sino su nombramiento, y que a día de hoy a nadie le escapa que son cargos absolutamente ilegales e incapacitados para su función. Como bien sabéis, también el Estado ha hecho unos parámetros con los ayuntamientos, cosa que no se aplica ni a sí mismo ni a las comunidades autónomas. Es decir, una vez más volvemos a que siempre los ayuntamientos son como el patito feo de la Administración. A nosotros se nos marca unos máximos, unos mínimos, pero en cambio ellos nunca se lo aplican a sí mismos y tenemos conocimiento de la cantidad de decenas, por ejemplo, que tiene el señor Mariano Rajoy, de asesores, elegidos a dedo, y muchos de ellos no tienen ni siquiera el graduado escolar. Yo creo que eso sería también tenerlo en cuenta. Y por otro lado, seamos conscientes de cuando hablamos de los sueldos de los cargos políticos, el que no se convierta esto al final en una actividad que solo puedan ejercerla o los ricos o los que no tienen nada que hacer. Porque va a ser muy difícil que alguien deje su carrera profesional y su posible promoción, estando aquí 4, 8 o 12 años, si resulta que sus condiciones salariales son iguales o incluso peores que en la empresa privada. Es decir, tampoco exijamos héroes o mártires que se dediquen a la política, simplemente ciudadanos normales, profesionales, médicos, abogados, arquitectos, mecánicos, señores de la limpieza, que puedan dedicarse durante un tiempo a la vida política y que no se les estigmatice ni se les demonice. Eso no quita, insisto, que nosotros vamos a votar a favor en el sentido de que es cierto que se puede valorar y analizar pues, los salarios de los directores generales, su proceso de selección, la competencia o no de los cargos de confianza. Yo creo que los cargos de confianza tienen dos parámetros. Uno es la confianza, evidentemente tiene que estar sujeto al criterio del que le elige, pero luego tiene que haber un criterio de competencia. Es decir, aquí tenemos asesores, por ejemplo, de áreas como mantenimiento, que dudo mucho que sepan algo de mantenimiento. O pueden saber lo mismo que yo de cricket, bastante poco. Y eso no tiene mucho sentido porque al final es simplemente tejer una red clientelar. Por eso nosotros desde Unión por Leganés pues vamos a votar a favor, pero ponemos esas precisiones. Y luego creo que también hay que hacer una precisión necesaria. En el Ayuntamiento de Leganés, todos los concejales, absolutamente todos, cobramos lo mismo. No sé, escucho algunas cosas de que algunos cobran no sé cuánto porcentaje. O no sé. Todos los concejales, en función de su responsabilidad o categoría, es decir, el alcalde cobra X, los concejales con dedicación de gobierno X y los concejales con dedicación exclusiva X. Y los que no, pues también. Pero todos cobran lo mismo. Lo que luego con su sueldo haga cada cargo público concejal forma parte de los criterios que ha decidido él personalmente o su grupo político al que pertenezca, que me parece muy legítimo y muy respetable. Leganés tiene unos criterios, pero Unión por Leganés quizás no saca o no lo enarbola tanto, pero hace lo mismo. Es decir, en Unión por Leganés no todo el sueldo va a los concejales. Es decir, hay una parte que se dedica, como todos ustedes saben, a la promoción de entidades, colectivos o clubes en lo que hemos bautizado como Proyecto Leganés, y que también aprovecho ahora para decir que cualquier entidad, colectivo de esta ciudad que pueda considerar que está haciendo una labor positiva en este municipio, nosotros, sin ningún tipo de discriminación, en la medida de nuestras posibilidades, echaremos una mano, y también es una forma de devolver a la sociedad eso que la sociedad también nos está retribuyendo. Pero yo eso sí que quiero que quede claro, porque todos los concejales en esta corporación, en función de su categoría, cobran lo mismo. Otra cosa es lo que hagan con su sueldo, que muy legítimamente dedicarán cada uno en lo que estime oportuno. Nada, muchas gracias. Gracias, señora Tienza.
Muchas gracias. Señor presidente, la verdad es que, señor Delgado, después de su intervención, todavía estoy intentando casar lo de voy a votar a favor con la defensa que usted ha hecho. Me descoloca un poco, porque efectivamente en el argumentario seguramente que prácticamente muchos miembros de esta Cámara coincidiremos. Lo que me ha dejado un poco descolocado es que después de tirar, pero tirar toda la moción, usted la vaya a votar a favor. Eso es lo único que me ha dejado un poquito descolocado. Pero un poquito descolocado. Sí, además el señor Delgado y usted, señor López, saben que desde el año 2009 se han ido reduciendo paulatinamente los sueldos de los concejales de este ayuntamiento y de los cargos eventuales y cargos directivos. No, voluntariamente. Incluso voluntariamente renunciamos a una paga extraordinaria en solidaridad con los funcionarios, que los funcionarios han recuperado y que los que estábamos en esa corporación no vamos a recuperar. Efectivamente, es decir, hemos tenido hasta gestos de ese tipo que luego, mira, yo creo que ni son agradecidos ni son pagados. De acuerdo. Pero de verdad, porque en el argumentario que usted ha hecho, señor Delgado, estamos, yo creo que totalmente de acuerdo. Además, ha dado varios datos. El primero, existe, y usted lo sabe, una tabla con recomendaciones hechas desde la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que el Ayuntamiento de Leganés es en ese tramo el que está por debajo, o sea, en el límite de debajo. Es verdad que estamos dentro de los límites, pero estamos en el límite de debajo. Pero cuando escucho hablar, y ahora voy a con usted, señora Cruz y señor Muñoz, de la limitación a 3 salarios y medio, hombre, uno suele intentar ver ejemplos donde ustedes gobiernan, a ver si efectivamente hacen lo que ustedes dicen. Y salvo de las grandes, salvo Cádiz, que ese sí que es coherente, ha renunciado a la percepción, un municipio como Cádiz, gobierna un municipio como Cádiz, y ha renunciado a su remuneración. Encontramos sueldos como el de Manuela Carmena, que por mucho que insistan, es de 101.000 euros. O su alcalde también de las plataformas de la candidatura de Unidad Popular en Valencia, que cobra 82.000 euros. O el de Zaragoza, que es un municipio también gobernado por esas plataformas, de 75.749,94 euros. Es decir, salvo Cádiz, todos los demás muy superiores al que cobra el alcalde del Ayuntamiento de Leganés. Pero si vamos a otra comparativa también con el Ayuntamiento de Madrid, de esto de la limitación de mandatos, mientras nuestros directores generales cobran 50.000 euros, los directores generales del Ayuntamiento de Madrid, que han sido nombrados de la misma manera que los nuestros, cobran 85.670 euros. La coherencia hay que tenerla, porque además, voluntariamente, si uno se siente muy mal, está en su legítimo derecho de renunciar a su sueldo. Y usted, cuando fue portavoz adjunta, no renunció a su sueldo. Y mire usted, hoy me dan ganas de decir por qué pienso que no lo harían. Porque efectivamente ustedes lo que querían era, sí, ganar 3 veces y media ese salario mínimo y el resto destinarlo a otros menesteres. Es decir, que ustedes lo que sí estaban interesados era en exprimir el erario público para dar, y pongo un ejemplo por todos conocidos, como el señor Pablo Iglesias, el dinero a la tuerca. Ese es su objetivo. Es decir, ustedes no quieren renunciar a los sueldos. No quieren renunciar a los sueldos porque no son coherentes con lo que ustedes piensan. Ustedes lo que quieren es sacar dinero público para destinarlo a otros menesteres. Mire, y en Leganés somos sinceros y hemos sido siempre sinceros. Los concejales del Ayuntamiento de Leganés actualmente cobramos 60.000 euros. El alcalde de Leganés, 69.000. Nos podemos comparar con otros municipios, pero sin hacernos trampa. Porque en ese sueldo, como ha dicho el alcalde en este mismo pleno, en el día de hoy, va todo incluido. Todo. Porque hay municipios,
y me da igual, podemos decir municipios de mi partido político, quiero decirte que esto no es partidista, esto es una seña de identidad del Ayuntamiento de Leganés, que tienen a lo mejor sueldos de 46.000 euros, siendo municipios más grandes que este. Y, sin embargo, lo que no dicen es lo que cobran por ser presidente del Consejo de Administración tal, presidente del Consejo de Administración cual, las indemnizaciones que reciben por asistencias A. Y al final se hacen con sueldos superiores a los 100.000 euros, cuando en la prensa aparecen sueldos de 46.000. Bueno, pues en Leganés somos sinceros, ganamos 60.000, punto y fin. Así no engañamos, eso sí es transparencia, ¿eh? Así no engañamos a los vecinos. Y si nos comparamos respecto de las responsabilidades con la empresa privada, salimos muy, muy desfavorecidos. Porque al final nosotros somos gestores. Todos, los 27, que aquí también se toman decisiones. Somos gestores y tenemos una responsabilidad política y penal que en otros sitios eso se paga. Es así. Es decir, un error nuestro, por ejemplo, por poner un ejemplo de su de su grupo, bueno, tampoco puedo decir grupo, bueno, de su colectivo y el mío, la señora Condés o yo, si nos equivocamos, que eso es una prevaricación, un error gordo, perdemos nuestros puestos de trabajo. Esos que tenemos en excedencia. Bueno, yo tengo en excedencia, ya actualmente no. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y finalizo solamente con algo que escucho continuamente a la gente que al final nos conoce, es decir, la que nos sufre día a día, por decirlo de alguna manera, no solamente familiares, sino también amigos, y todos dicen lo mismo. Dice, para lo que os pagan no merece la pena continuar. Si lo hacemos es porque al final pensamos, o quiero pensar, que queremos defender el bien común y que eso es lo que nos mueve, porque si lo que nos moviera es el sueldo, seguro que muchísimos de nosotros estábamos buscándonos las habichuelas en otros lados. Muchas gracias. Señora Cruz, 3 minutos. Gracias. Bueno, muchas excusas. Señor Pérez, usted se ha hecho un lío, así que a ver si consigue salir de él. Lo único que le voy a decir es que cada céntimo de cada hora que falto al trabajo, que no voy a trabajar, a mí me lo descuentan, son licencias no retribuidas. Y el resto, pues, a ver si se aclara y lo hablamos tranquilamente en otro momento. Lo que se estaba planteando en la sociedad desde el 15M es que los representantes públicos tuvieran las mismas condiciones o condiciones similares a las personas a las que representan. Y dos, que la representación política fuese algo acotado en el tiempo, por vocación, concebido como servicio público de manera temporal y no como una carrera profesional. Y el problema es que aquí, en general, hace mucho tiempo que se concibe como una carrera profesional. Y están 20, 30 años, las puertas giratorias, etcétera, etcétera. Una solución individual de vida y no una vocación de servicio público. Yo salgo de mi entorno, de mi trabajo, de mi mundo laboral, estoy 4 o 8 años y me vuelvo y entrará otra persona, que es lo que debería ser. Dicen aquí varias personas que 3 salarios mínimos interprofesionales netos al mes no le parece una buena remuneración. Entre otros, el señor Bejarano. 2.000 euros netos al mes, no le ha dicho que... Hombre, no lo ha dicho así, pero ha dicho, está usted diciendo la demagogia que ustedes hacen, que usted dice que los políticos no estemos bien remunerados. Entonces, lo que yo estoy diciendo son 3 salarios mínimos netos, 2.000 euros al mes. Entonces, ¿a usted eso no le parece una buena remuneración? O a otra de las personas que lo han criticado, ¿no nos parece una buena remuneración? ¿Adecuada? ¿No nos parece que en general es un salario bastante aceptable? Además, otra de las cuestiones por las que se planteaban vincular el salario de los y las representantes públicos al salario mínimo interprofesional es precisamente para tirar de que ese salario mínimo interprofesional fuera para arriba, para todos y para todas, los trabajadores y trabajadoras. Porque seguramente, si fuera así, a lo mejor en el Congreso el salario mínimo interprofesional hace mucho que se hubiera modificado y fuera otro. Señor Muñoz, las reuniones previas al pleno de 2 de julio de 2015
fueron ustedes y el señor Sánchez por el grupo municipal. Y del resto, pues bueno, no voy a contestar porque haya películas. Señora Moro, la propuesta que yo hago de reducir salarios de la corporación no se sale en nada de lo que dice la ley de bases del régimen local. En nada. No se sale en nada. Porque yo no digo si tienen que ser no sé cuántos a tiempo completo, dedicación exclusiva y tal, que es en lo que podría, porque ahí no se dice qué cantidad en ningún momento. ¿A qué no? Lo que se dice es máximo de personas en pleno, según el número de Se le ha agotado el representantes. tiempo, señora Cruz. Con con dedicación exclusiva. Aquí se ha puesto como excusa que esta moción habla en concreto de X puntos. Claro, no es un proyecto de presupuestos, con lo cual no puede hablar de todo. Hablamos del número de direcciones de personas como en las direcciones generales porque hablamos de costes y de la estructura, de reducir la estructura a algo razonable. Por eso hablamos del número, no del nombramiento. Que evidentemente nosotros también estamos en contra de cómo se designan muchas veces. Y no es cierto que aquí se cobra por la diferencia, eso fue un invento, y reconozcámoslo abiertamente. Las diferencias entre las tareas que realiza una persona que está como portavoz y una persona que está como portavoz adjunta no son, para que una cobre 60.000 y la otra cobre 54.000. Además, eso se pone pues, en función del acuerdo que haya ante la investidura, después de la investidura y antes del primer pleno de los distintos grupos políticos. Y el salario de dedicación exclusiva son 51.000 y el 80% de esa cantidad son 4.800 euros, no 40.000, que es lo que se cobra aquí por el 80% en dedicación parcial. Señor Atienza, ustedes han reconocido aquí en todos los múltiples plenos que todos ustedes donan una cantidad mensual a su partido, con lo cual que el resto lo donen a otras cosas, pues también deje de hacer demagogia. Y le digo, el alcalde de Cádiz, Kichi, también dona mensualmente excedente de su sueldo. Y la excusa mejor es todas aquellas personas que han dicho, por un lado, que esto es demagogia porque estamos planteando eliminar los salarios de los representantes públicos, cosa que no es cierto, que estamos hablando de 3 salarios mínimos netos, 2.000 euros al mes de retribución, y por otro lado dicen, renuncie usted al salario, no ya a la indemnización cuando falto a mi trabajo por venir aquí, renuncie al trabajo en su empresa. Eso sí que es una excusa peregrina. Bueno, van a retratarse nuevamente en este pleno. A mí me gustaría que para la próxima legislatura la nueva corporación realmente se acerque a este tipo de planteamientos en los costes de la corporación. A ver si lo conseguimos. Muchas gracias. Más intervenciones, señor Pérez. Sí, muchas gracias. A ver, señora Cruz, la que se ha hecho el lío es usted, porque yo no le he dicho cuántos minutos va a trabajar o deja de trabajar en su empresa. A mí, como si va o no va, ni me va ni me viene. Le he dicho que usted sobrepasa los 3 sueldos de mínimo, salario mínimo profesional en su empresa privada, déjeme que estoy hablando yo, en su empresa privada, pues, bueno, si me parece muy bien, usted en su trabajo pasa 3 veces el sueldo mínimo profesional. ¿Le gustaría que llegase alguien, su jefe, quien fuese, y le dijese, no, vas a cobrar esto? O sea, lo que no se puede hacer es venir aquí, como ha venido con una moción, de demagogia total, y se lo estamos diciendo todos los compañeros, todos. Y si no, lo tiene muy fácil. Se va a la secretaria, le entrega el sueldo y ya está. Es muy fácil, es muy sencillo. O sea, si usted... Claro, que le lleve la carta, que renuncie al sueldo y ya está. Sí, es muy sencillo. Lo que no se puede venir aquí es a especular con el trabajo de los compañeros o el trabajo de cada concejal. Pues sí es verdad, si lo que dice el señor Delgado es verdad. Es que al final lo que va a ser esto es que nadie querrá entrar ni en política y se va a desvirtuar todo. ¿Por qué? Pues porque como ha pasado en muchas profesiones. Bajamos precios, bajamos sueldos, bajamos sueldos. ¿Qué ha pasado con muchas profesiones? ¿Qué ha pasado? Pues lo que quiere hacer usted, aquí. Pero ¿por qué no lo hizo cuando estaba usted en el grupo de Leganemos? ¿Por qué no lo hizo? Haberlo traído. Es que es muy fácil ahora. Haberlo traído cuando estaba usted en el grupo de Leganemos, hubiese traído esta moción y a lo mejor, pues mire, pues a lo mejor sí se la acepto, fíjese usted. Muchas gracias. Gracias. Más intervenciones, señor Bejarano. Sí, rápido, presidente. Solamente matizar dos cuestiones.
vaya por delante que yo no quiero que renuncie a su sueldo. Es decir, si la señora Cruz, que además hace ese esfuerzo también de compaginar la vida privada, el trabajo privado con el cargo público, tiene que tener una remuneración por ese trabajo público que realiza también. Dos cuestiones. En primer lugar, señor Delgado, entiendo las dificultades para votar a favor de esta moción. Yo no sé por qué ULEG puede votar a favor de esta moción. Lo digo de verdad, ¿eh? Usted dice, no, pero es que luego hacen eventos y tal. Bien, una cosa es criticar distintas iniciativas, forma de llevarlo a cabo, ustedes la harían de otra forma, bien. Y otra cosa es la idea central de esta moción. Es decir, una moción, señor Delgado, que dice que hay que reducir los costes de la corporación para cubrir necesidades sociales de Leganés. Creo que el Grupo Municipal de ULEG no debería de votar, sinceramente lo digo, no debería de votar a favor de esta moción. Señora Cruz, lo que le digo, yo no quiero que renuncie a su sueldo. Yo lo que le estaba diciendo es que para este trabajo no estamos en un pueblo, no estamos en un municipio menor, estamos en una gran ciudad y necesitamos que los cargos públicos, con independencia de la labor que tengan que estar lo suficientemente remunerados, no bien remunerados, lo suficientemente remunerados, y creo, sinceramente, que la remuneración, que además fue un acuerdo, lo pusimos en marcha al comienzo del mandato, es una remuneración acorde al trabajo que se hace, porque luego al final, y es verdad, los 27 concejales, me atrevería a decir, los 27 concejales luego donamos una parte X a donde lo consideremos, pero lo hacemos, es decir, que luego tampoco toda la remuneración nos la quedamos todos, principalmente pues a las organizaciones o a otras asociaciones, como se decía anteriormente. Por eso decía, señora Cruz, y acabo, que no podemos trasladar a la sociedad que para resolver problemas de la ciudad solamente pasa por la reducción del salario al político. Eso es un discurso, aparte de perverso, es un discurso claramente peligroso. Peligroso porque, sinceramente, hay mucha gente que está sufriendo, evidentemente, en la sociedad, y si le traslada usted misma esta solución, pues creo que no estamos actuando con la suficiente responsabilidad para hacerlo. Si al final, señora Cruz, y acabo con esto, al final el problema, estamos hablando, porque se le ha escapado a usted en su intervención, estamos hablando de la limitación de mandatos, dígalo, porque no es lo que dice la moción. No es lo que dice la moción. Trasládese a donde proceda que hay que limitar los mandatos en este país a diputados, concejales, senadores, etcétera. Pero dígalo, es que no lo dice usted. Usted nos ha venido a decir que para resolver problemas de la ciudad hay que recordar a los políticos. Y eso no puede ser. Se le acaba el tiempo. Vale, ya está. Señor Muñoz. Señor Muñoz. Veo que hoy tienen diferencias entre los distintos no adscritos. La verdad es que lo he dicho esta mañana. A mí me parece que hay mucha demagogia en los dos sentidos en este debate. Esta mañana he hecho una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ganan en el capitalismo? Lo decía así de manera... ¿Cuánto ganáis más de 2.000 euros? Digo, porque decís que si no va a querer venir nadie. ¿Cuánto ganáis más de 2.000 euros fuera del ayuntamiento? Muy pocos, seguramente. Y los que menos presumen es posible que sean los que más ganan. Digo, situémonos. O sea, que es que parece que estamos hiperexplotados los concejales y las concejalas. Es cierto. Hay concejales que nos levantamos por la mañana y nos acostamos por la noche y entre media lo único que hemos hecho ha sido trabajar. Muchos de distintos partidos, incluso también del Partido Popular, si yo lo reconozco. Lo reconozco. Aquí trabajamos todas y todas. Unos más, otros menos. Lo que no tiene sentido, y por lo tanto nosotros defendemos que 3 salarios mínimos es un salario correcto. Y yo estaría dispuesto a añadir la coletilla de salvo que demuestres que ganan más fuera. Pero esto es una opinión mía, no de mi partido. Pero es que el problema no es ese de esta moción. El problema de esta moción es que se dice una cosa y se hace la contraria. Y eso sí que es feo. Y eso sí que es feo. Es muy feo, porque nosotros, públicamente, si cada uno puede tener su modelo. Mira, tradicionalmente, aquí los concejales y las concejalas de los distintos partidos le daban a su partido el dinero y el partido proveerá, y nos proveía, o os proveía. Leganés no hace eso. Es algo y ni le da el dinero a las asociaciones de sus amigos.
ni tampoco a la de la madre de mi pareja. No, Leganemos no hace eso. Leganemos hace un concurso abierto, transparente, y las personas que son más votadas les damos el dinero. A la mayoría no las conocemos. Esto es lo que hace Leganemos, no es una campaña de marketing, como en otros casos. Y, por supuesto, lo que no hace, y por eso sí que lo llevamos a rajatabla, es firmar un código ético en el que dice que no se puede ganar más de 3 salarios mínimos, pero en realidad estar ganando 3 aquí y otros 3 allí, porque eso es una golfada. Ya está. ¿Más intervenciones? ¿No? Señor Delgado. Señora Mora, ¿va a intervenir? Ya no, ¿no? Señor Delgado. No, muy brevemente. Comentaba el señor Atienza que ante las precisiones o matizaciones que habíamos hecho a la moción de la señora Cruz, ¿por qué íbamos a votar a favor? Y se lo explico y yo creo que usted, que tiene buenas entenderás, lo va a comprender fácilmente. Nosotros no estamos a favor al pie de la letra de la moción que presenta la señora Cruz. La entendemos que es una señal de protesta ante el actual statu quo que se fijó en el primer pleno de constitución o de la corporación, en la que se fijaron los sueldos, como usted sabe, fue un acuerdo con un voto favorable. No pasa nada. Como usted recordará, aquel acuerdo donde se distribuyeron los sueldos y salarios, asignaciones y porcentajes fue aprobado con el voto favorable del Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y Ciudadanos. Y ULEG votó en contra, igual que votó en contra Leganemos. Entonces, es lógico que los que hemos votado en contra al actual statu quo, si hay una iniciativa que quiere modificarlo y reducirlo, digamos eso. Nosotros llevamos una propuesta en aquel momento y decíamos también algo parecido, quizás a lo mejor no era en ese sentido tan recortador, pero hablábamos de que el alcalde cobrara un sueldo máximo de 60.000 euros y luego, en proporción, fuera reduciéndose el resto de grupos. Por otro lado, y como última precisión, entiendo que el señor Fran Muñoz, cuando hablaba de las donaciones o ayudas que se dan a colectivos de los amigos, se referirá a otros partidos, no se refería a Unión por Leganés, seguro que no, porque en Unión por Leganés está abierto a todos los colectivos y entidades de la ciudad, absolutamente todos. Nosotros no sabemos cuáles son los amigos ni lo dejan de ser. Llaman a nuestra puerta cuando se encuentran necesitados, por ejemplo, el Club Ni Hockey de Fútbol, que no conocíamos absolutamente a nadie, les echamos una mano para que pudieran ir a Europa, les hemos echado una mano a los de Asorbás, que creo que es un colectivo al que le ha echado manos mucha gente en este ayuntamiento de diferentes partidos y creo que son tan amigos nuestros como de los demás, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo aprovecho para decir, una vez más, que todas, absolutamente todas las entidades, colectivos, asociaciones de este municipio que contribuyen positivamente a que esta ciudad sea lo que es, pueden contar con ese apoyo que desde el grupo político y del dinero que sale nuestro, no de esa generosidad con el dinero público, sino del dinero particular de los concejales que detraemos para ese proyecto que llamamos Leganés, pues invitamos a todos ellos para que llamen a nuestras puertas para que les podamos echar una mano. Nada, muchas gracias. Señora Atienza. Sí, mire, señora Cruz, le voy a explicar lo que es demagogia. Yo dono dinero, aproximadamente unos 5.000 euros al año, pero es mi sueldo. Es decir, yo lo que no voy a decir es que gano 55.000. No, mire usted. Yo gano 60.000, señora Cruz. Y personalmente, porque yo lo quiero, dono unos 5.000 euros al año a quien quiero. Y no presumo. ¿Por qué? Porque, como lo ha dicho el señor Delgado, es una decisión personal de cada uno. Personal. Pero mi sueldo son 60.000. Su sueldo cuando era portavoz eran 54.000. Y usted donaría voluntariamente lo que quisiera, pero seguía ganando 54.000, porque es una decisión voluntaria. Como si dona la mitad del sueldo, voluntariamente puede usted hacer lo que quiera. Porque luego cuando vemos la declaración de la renta, que es la realidad, el sueldo son 54.000 y mi sueldo son 60.000. Brutos, por cierto, que siempre se nos olvida decirlo. 60.000 euros brutos. Efectivamente, señor Muñoz, 2.000 euros es un sueldo muy digno. Muy digno, sí, señor. Pero a las preguntas que se ha hecho también es fácil la respuesta. A lo mejor es que personas, voy a hacer un poco de ironía, y entiéndase en estas palabras con un poquito de ironía, a lo mejor esas personas que están más capacitadas que nosotros no quieren venir a política precisamente por eso.
Claro. Vuelvo a repetir en tono irónico que a lo mejor personas que en la privada están ganando por encima de los 3.000 euros al mes y encima con lo que llueve aquí, solamente que hace falta ver cualquier timeline de Twitter de cualquiera de nosotros para saber lo que estoy diciendo, ¿quién leches quiere meterse en política? Si ese es el problema, si es que al final nosotros somos auténticos masocas. Auténticos masocas. Si ya le digo, señor Muñoz y señora Cruz, si los amigos y la familia que nos viven día a día, que nos conocen día a día, dicen, chico, si es que no merece la pena. Y es que al final te dan ganas de darle la razón. Ahora bien, señora Cruz, este no es mi trabajo. Estoy convencido de que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los 27 quiere hacer carrera profesional de esto. Ninguno. Que todos estamos, sí, llámeme bueno, o que practico el buenismo, que todos estamos porque tenemos interés por mejorar esta ciudad, los 27. Sí, es así. Porque yo estoy convencido de que cuando la política, sobre todo la política local, es algo pasajero. Y yo le puedo poner ejemplos, no aquí, que si no me extendía de tiempo, de compañeros míos que han sido concejales, y le cuento el después. Que eso tampoco se lo contamos a los ciudadanos. Algo apuntó el señor Delgado en su intervención. La cantidad de oportunidades que se pierde por dedicar 8, 12 o 16 años, lo que cada uno estime oportuno, a la política local. La cantidad de oportunidades que han perdido. ¿Cómo terminan esos compañeros cuando cumplen 45, 50 o 55 años? Hablamos, si quiere usted, tranquilamente, para que vea, claro, que eso a los vecinos tampoco se lo contamos. Es decir, que voluntariamente ofrecemos nuestra vida laboral para favorecer a los vecinos y vecinas de Leganés y las consecuencias también nos las comemos nosotros voluntariamente. Y perdóneme, señor alcalde, por esta última expresión. Venga, muchas gracias. Señora Cruz, un minuto para cerrar el debate. Bueno, ha salido reiterativamente una cuestión, la meritocracia o tecnocracia, o como se quiera denominar, ¿no? Pues no, yo no abogo por eso. Yo creo que cualquier persona pueda ser cargo público. Posiblemente alguien que no tenga una cualificación profesional, 15.000 carreras y tal, pero puede ser una persona muy sensata y hacer muy bien las cosas y tener muy buenas ideas políticas y haber sido pues, prácticamente analfabeto. Igual que los he conocido en mi vida, estoy convencida de que ustedes también, a personas así, y yo quiero que puedan ser cargos públicos. Yo no abogo por la meritocracia, porque eso es plantear algo así como que al final es una cuestión de capacidad, que la empresa privada, si no la gente no va a querer venir y todo esto, viene a dar la sensación de que en vez de elecciones, según algunos y algunas, habría que convocar oposiciones y no. Estamos hablando de elecciones y de lo que sí hablo es de que muchas personas estamos en contra de que esto se tome como una carrera profesional, una profesión de vida, que tendría que ser una cuestión por vocación. Y no lo meto en la moción porque la moción, señor Bejarano, habla de lo que habla, que es de la reducción de costes y no de la limitación de mandatos, que a lo mejor, pues si lo traigo en otra ocasión. Agradecer a quienes han expuesto con más sinceridad el por qué sí o por qué no esa sinceridad y a quienes han puesto excusas peregrinas, pues bueno, yo creo que por muchas excusas que pongan, al final se retratan y la inmensa mayoría de la gente que vea este pleno, que es muy poca, pues lo verán una vez más. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar la moción. ¿Votos a favor? Son 11. ¿Votos en contra? Todos los demás. Gracias. Vamos a hacer un receso de 15 minutos.